Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Pizca Política. Señora, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es un tema que está en la palestra, está en el ojo público. Sí. Y es Venezuela, el ático del verdugo o el buen pastor. Es un tema muy interesante, pero es bastante complejo y queremos que todas las personas que nos están viendo entiendan, si no conocen muy bien todo el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Francesca, háblame un poquito sobre esa parte histórica antes de, ¿verdad?, de entrarnos a la actualidad, claro. Bueno, contexto actual de lo que ha venido pasando en estas semanas. Tuvimos elecciones en Venezuela el 28 de julio. Estas se prometieron con ciertas garantías que obviamente no existieron desde antes de las elecciones. Y concretamente pasaron estas cosas. Varios presidentes que fueron como observadores a Venezuela fueron devueltos. Las elecciones estaban supuestas a presentar los resultados a las 8 de la noche y se presentaron 5 horas después, a las 12 de la noche. Las actas de las elecciones no aparecieron hasta hace unos días y fue a la Suprema que se la dieron. Sí. Y según la ley electoral de Venezuela, deberían publicarse 48 horas después de las elecciones. ¿Qué ha estado pasando en la comunidad internacional? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, con la OEA. La votación era concretamente para hacer que Venezuela publicara las actas, pero tuvimos solamente 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Sí. No dio la cantidad suficiente para que eso fuera una obligación de Venezuela. Entonces, ahora tenemos 3 países concretamente que se han instado a ser los moderadores de este conflicto. México, el rol tripartita, México, Colombia y Brasil. Exactamente, 3 países que... con tendencias socialistas que, digamos, tienen el mismo discurso, pero con ciertas particularidades. Que yo tengo mis reservas sobre eso. Yo también. Pero bueno, también hay que decir que el presidente de Panamá sugirió que se haga una reunión de presidentes acá en República Dominicana, porque como ustedes saben, la próxima semana, no sé cuándo están viendo esto, pero cuando sea el acto del presidente Luis Abinader, la mayoría de los países latinoamericanos estarán acá. Así es. Entonces, él propuso que fuera acá en República Dominicana. No se ha tenido una concretización sobre si va a ser acá, pero fue una propuesta de Panamá. Y nada, ahí me quedo con Francesca sobre lo que está pasando, pero yo creo que eso tiene su repercusión histórica y que habría que analizarlo, Paola. Sí, 100%. Porque lamentablemente, como dicen, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el caso de Venezuela, de la misma manera debería de hacerse énfasis. Una particularidad es que hay que remontarse a ese pensamiento democrático y la partidocracia en Venezuela que se da en 1958, bien conocido en esa reunión, en ese pacto de punto fijo, donde los partidos y los líderes que tenían cierta posición, pues ahí sientan cómo se iba a gobernar Venezuela de manera alternativa y cómo los partidos democráticos iban a garantizar los derechos fundamentales que constitucionalmente en ese momento estaban. Estaba el partido de COPEI, social cristiano de centro derecha, donde Rafael Caldera, que más adelante le va a dar un empujón a Chávez, ya explicaré por qué, y estaba también el partido de centro izquierda, de Acción Democrática, así sucesivamente, como el partido que más adelante iba a ser el que iba a sentir el caracazo, como se conoce, que es cuando la crisis petrolera pues toca de lleno a los venezolanos, siendo un país productor de petróleo. Y aquí es donde Chávez tiene su participación. Recordar que toda situación política, principalmente revoluciones políticas como está viviendo Venezuela, tiene su antecedente en crisis económicas. 100%. Y así se veía. En ese momento, pues hay que recordar que estaba la guerra de Yom Kippur y entonces vino la crisis del petróleo. Guerra de Yom Kippur allá en todo el Medio Oriente y evidentemente los países productores de petróleo conocidos como la OPEP, entonces regularizaron y centralizaron todo el petróleo y hubo una inflación incontrolable. Eso dio a que el presidente de turno en ese momento entonces se viera enfrentado a lo que era un golpe de Estado, liderado en ese momento por Chávez, señores, Hugo Chávez, que no llegaba a los 30 años, liderando ese golpe de Estado, jovencito, que ciertamente fue un fracaso. Entonces ahí es que Chávez empieza a tener una cierta popularidad y un arraigo en el tema de los bolivarianos, como así se hacían llamar, y entonces la posición a jugar a futuros roles de poder. Reconocer que Chávez viene de la prisión. Posterior a eso, se lo llevaron a prisión y sale de la prisión en una entrevista muy particular que le preguntan, Chávez, ¿qué vas a hacer ahora? Y él dice, voy al poder.
Y cuando dice va al poder, sencillamente así lo hizo Rafael Caldera en ese momento. Y aquí es donde se destruye la partidocracia. Por eso le doy una particularidad de responsabilidad a Rafael Caldera, que le da la oportunidad a Chávez, de una forma u otra, de que pudiera crecer en el poder y él descentralizarse, apartarse del COPEI. Sí. Y entonces ahí la partidocracia venezolana empieza a disminuir. Y entonces el chavismo, con el movimiento Quinta República, toma una posición. Luego que se tiene esa posición, que de una forma u otra el chavismo empieza a centrar sus frutos en el tema constitucional, donde gobernó muchas veces por decreto. Primero tiene una Asamblea Nacional con mucho poder, después evidentemente se da esa división entre los roles de oposición y el rol de gobierno, y entonces de una forma u otra ahí el bolivariano empieza a sentar su base fundamental constitucional. El tema de PDVSA, se quedan con todo el tema de la concentración de la producción de petróleo, el tema de la Suprema Corte en ese momento, que sienta sus arraigos constitucionales de cara al chavismo, y de ahí el movimiento Quinta República y el chavismo, como se conoce, entonces adquiere rangos constitucionales y legales, que es lo que hace que hoy en día Nicolás Maduro se enfrente a esos retos con garantías fuertes de temas legales. Yo quiero, primero es una pequeña corrupción. Ellos se establecen como bolivarianos, pero cuando se especifica que son bolivarianos, se incluyen más países. Sí. Vamos a sectorizarlos, los venezolanos. Pero quiero desmitificar varias cuestiones que se han puntualizado de manera directa en el Populum, lo que dice todo el mundo en la radio, en los escritos, las mismas personas, en los grupos de WhatsApp, que son varios puntos principales. Okay. El primero, matar a Chávez no es significado de que todo acabó. Matar a Maduro. A Maduro, disculpen. De ese se encargó Dios. Así es. Matar a Maduro no es significado de que todo acabó, porque hay cuestiones principales, y quiero hacer una pequeña analogía con mi fruta favorita llamada mango, que hago el pequeño ejemplo. Paola está aquí, muy bella, está en mi casa. No, yo estoy en mi casa. ¿Por qué en tu casa, Mario? No, yo estoy en mi casa. Mario, ella vive al lado de mí. Entonces yo tengo una mata de mango, mi fruto preciado y hermoso. Y una de sus ramas va hacia la casa de Paola. Válido. Entonces, para solucionar el problema, lo que hago es cortar las ramas que está donde Paola. Eso no soluciona el problema. El problema es quitarlo de raíz. Sí. Hay varios personajes. En el punto, mochar en la cabeza a la serpiente. ¿A eso que usted se refiere? Claro. Sí, no, pero Maduro no es la serpiente. En parte, pudiera. Maduro no es ni la cola. Es el chavismo. Así y es. yo creo que como como lo acaba de explicar Giancarlos, el chavismo tiene una institución bastante fundamentada, por lo cual es difícil. Que empieza su disolución, se está viendo. Se está viendo su disolución. Hay varios personajes que hay que mencionar. Diosdado. Así es. Que son realmente lo que... Que si se muere Maduro, ellos van. Es que y la gente no se muere Maduro y viene otro. Exacto. Así es. Por eso yo creo, y me quedo con tu comentario, Mario, que lo que debe pasar en ese arraigo legal y constitucional que tiene el chavismo es que la oposición no solamente piense jugar un rol de poder de cara a dirigir los destinos de la nación, sino a enfrentar la ideología chavista, señores, que le costó mucho tiempo a Hugo Chávez fundamentarla en el que el pueblo la apoyara, y que siempre hago la diferenciación de que hay que precisar que, a diferencia de Nicolás Maduro, Hugo Chávez sí tenía el apoyo del pueblo. Con una abstención importante de que el pueblo se abstenía, pero ganaba mayoritariamente. Y a diferencia también de Nicolás Maduro, tenía las aptitudes y el carisma que la gente a Chávez, y así lo hizo porque jugó había dinero en ese tiempo. Y jugó un rol en la comunidad internacional, pero solamente los datos establecen que después de una crisis. Que PDVSA contó, y no quiero entrar en el tema de Petrocaribe, que, ojo, eso lo lleva como idea Hugo Chávez para vender el petróleo más barato a los países del Caribe. Es otro temita. Es otro tema, pero ciertamente cuando se da la gran producción de petróleo posterior, que llegan los años de gloria, posterior al 2004, en Venezuela, la realidad es que prácticamente las aproximaciones económicas dicen que se produjo al año 2012 cerca de 700 mil millones de dólares en petróleo. O sea, un país boyando en la riqueza. Que daba para darle $2,000 a cada venezolana anualmente. Así es. Sí, no, y es que a la hora de que nosotros coloquemos en la mesa lo que es Maduro y Chávez, estamos hablando de que Chávez, las personas lo
amaban, entre comillas, Así porque es. tenía un buen discurso, porque tú te quedabas y oías a Chávez y tú decías, wow, lo que él dice tiene Es un sentido. líder. Ujú. Posiblemente lo que él diga no tenía sentido, Así es. aunque sí lo tenía, pero las personas siempre le buscaban toda esa parte del sentido porque le gustaba lo que Expropiense. decía. Exacto. Así es. Mientras que tenemos esta persona, al actual presidente de Venezuela, entre comillas, porque aún El no látigo está, del verdugo. aún no está confirmado, tenemos a Maduro, una persona que inmediatamente se coloca al frente de una cámara y todo lo que dice no tiene mucha coherencia. Siempre se va como por un lado un poquito más controversial. Exacto, que Si no, tú quieres. vámonos Yo quiero. a las peleas, a los fuetes, como le dicen aquí, a date par de fuete. Y o sea, es terrible como Maduro literalmente no tiene, entre comillas, el apoyo de... Fíjense algo, nosotros estamos aquí probablemente de manera jocosa, aplatanando este tema para que se entienda y se entienda también el arraigo constitucional y legal que tiene, digamos, la ideología chavista, pero haciendo la particularidad y diferenciación, siempre lo digo, entre un liderazgo de apoyo popular, Sí. que eso no quita que tenga condiciones dictatoriales, Ujú. y aquí me reservo Salvador. muchos comentarios, y también el tema de una dictadura, en este caso, como se ve en Venezuela, que no tiene el apoyo constitucional y el Ujú. aval de quien es el responsable de llevar al poder Claro. a un líder, que es Sí. el pueblo venezolano. Entonces, ahí yo creo que es importante que nosotros hagamos esa introspección Sí. y Sí. se entienda, dígase que asumamos toda la información y digamos ciertamente qué debería pasar hoy en día para que Maduro abandone el poder. Esto haciendo, tirando el dato, como dicen, de que el centro Y- Jimmy Carter Sí. estableció con el 80,1% de las actas Ujú. de que Edmundo González, con más del 60% de los votos al momento escrutinados, daban como ganador al Edmundo. líder de oposición. Entonces, Sí. yo creo que hay, ¿qué debemos hacer exactamente para que, Mira, o los venezolanos, es para una que Maduro pregunta, salga del una poder? pregunta muy, muy, muy fuerte, porque era algo que estaba platicando anteriormente fuera de cámara, que es una pregunta un poco controversial, porque a la hora de nosotros decir, ¿qué va a pasar con Maduro? ¿Qué pasa si sacamos a Maduro del poder? Ujú. Y es que lamentablemente personas como Maduro hay que sacarlos del poder, porque él no se va a salir solito, ¿no? No lo entrega, no Mira, entrega. hoy yo me El voy, hoy yo poder he tomado no la se decisión cede, porque he se tomado la arrebata. presión. Personas como Maduro no toman ninguna presión si usted no saca Así es. a Maduro del poder. Y es una Sí, pregunta claro. un poco fuerte de qué va a pasar con Maduro, qué Sí, sigue, claro. qué continúa, porque el pueblo venezolano está, Desesperado. lamentablemente, está desesperado, está en las calles, hay Ujú. demasiados muertos, hay personas secuestradas, hay una abstención de poder, o sea, de que las personas puedan emitir algún tipo de palabra Comentario. en contra de Mucha Nicolás presión. Maduro. Exacto, hay mucha presión. Y es terrible decir, ¿qué va a pasar con Maduro? Entonces, Mario, Sí. ¿qué tú crees que va a pasar con Maduro? Yo creo que más de hablar de qué va a pasar con Maduro, hay que explicar lo siguiente. Primero, el poder no se cede, se arrebata. Eso es Hay que lógico. arrebatárselo, ¿eh? Hay otra cuestión principal especificando del temario de Maduro y es el siguiente. Maduro no es pichón de nido. No estamos hablando que vamos a matar qué sé yo, a Chuquisito de la esquina. Claro, claro. Tiene mucho poder. Sí, sí. Y Y no, tiene el no, ejército no detrás. obstante- Como comandante en Sí, jefe tiene el exacto. ejército. Y tiene un ejército criminal Sí. que no le Literalmente. importa quién tú seas. Si te Muchos tiene que disparar, te va a mercenarios. disparar. Sí. y literalmente están preparados para ello. Ujú. Porque Maduro sabe que lo quieren matar. Sí. Eso es normal. Pero es Sabe que importante, no lo quieren. sí, es importante siempre resaltar, matar nunca va a ser la solución Claro. de No, no, nada. no. Matar no es la solución de este problema, aunque muchas personas dicen, miren, vamos, yo creo que la solución es matar a Maduro, porque cuando tú sales a la calle y tú hablas del tema, la gente dice, la solución es matarlo, como nosotros matamos, o sea, Mira, literal. La, gente- la solución es y- negociar. Yo me voy a quedar, Exacto. yo me voy a quedar Una con la, negociación. con la Sí. pregunta de Paola de Ujú. qué deberíamos hacer. Claro. Más que emitir un juicio aquí valorativo sobre lo que yo creo que deberíamos enfocarnos al rol de la comunidad internacional ante esto. Ujú. Importante. Y siempre se habla de eso. Naciones Unidas, independientemente de que sea una garantía de poder y que evidentemente los países que tienen mayor fuerza Ujú. ejercen su presión y se manifiestan de todas Ujú. formas, Sí. es nuestra única garantía en el sistema internacional para que de una forma u otra, sin entrar en temas que ameriten a violentar el derecho a la soberanía e integridad territorial, Ujú. pues jueguen un rol para que se dé una salida negociada y ellos puedan mediar y transparentar eso. Sí. Sí. Señores, ojo,
Naciones Unidas no tiene la facultad para entrar a Venezuela y decirle a Maduro, salga del poder. No puede hacerlo. Artículo 2 a capítulo 7 ahora, de la ahora, carta. y digo esto porque ahora nos relajan. Nosotros los que íbamos mucho a simulaciones de Naciones Unidas me dicen, pero dile al órgano que tú siempre ibas, en el que tú creías que vaya y resuelve el problema. Porque ellos eso no es posible. ellos creen que no están haciendo como una broma. Claro. Nosotros estamos súper conscientes de los poderes reales que tiene Naciones Unidas. Así es una situación, es una guerra civil interna, por lo cual los venezolanos, lastimosamente, son los que tienen que afrontar su situación, porque facultades no tiene Naciones Unidas, mucho menos el Consejo de Seguridad, ya que nos enfrentan dos naciones en temas de derecho para emitir una solución al respecto. Entonces, a mi juicio, aquí un tema así valorativo de lo que debería pasar, aunque le duela a muchos, lamentablemente, la política como tal y asimismo las relaciones internacionales, hay dos preceptos incompatibles. El tema realista y el tema idealista. Lo idealista sería, miren, y lo digo con mucha sinceridad, que no muera ningún venezolano. Que Maduro pueda sentarse y hacer uso de su razón y no ser un indolente y decir, yo perdí las elecciones, voy a salir. Pero eso no va a suceder. Y aunque él lo decida, no va a suceder. Lo va a decidir su renglón que está detrás. Así es, porque y así es. Hay que recordar que hay una Comisión Nacional Electoral que ha apoyado esa dictadura. Sí. Hay una Suprema Corte que ha apoyado esa dictadura. Hay una institucionalidad venezolana que la ha apoyado y le va a decir, te vas a ir negociando y nosotros, ¿quién nos cuida? Nos comen los tiburones. Entonces, al final, lo probable y posible a veces no siempre tiene un orden lógico y se establece que eso vaya a pasar. Lo que sí yo creo es que los venezolanos son los que tienen, digamos que, el as bajo la manga de enfrentar su lucha y de que al final el ejército se conmueva y entienda que están para garantizar la vida de los venezolanos y la seguridad de ellos, no para ser represarios y agredirlos y por el contrario, no respetarles sus derechos fundamentales. Sí, yo creo que para contestar esa pregunta, primero nosotros no somos adivinos, no sabemos qué va a pasar y qué tiene que pasar idealistamente, qué tendría que pasar que se dieran el poder, pero no sabemos que en nuestro contexto mundial nunca ha pasado que sea tan fácil como dar el poder democráticamente. No ha pasado. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que estar presente en nuestra cabeza para saber qué opciones tenemos? Tenemos que tener consciente de que ahora mismo el chavismo tiene la institucionalidad completa de Venezuela, primera cosa. Tiene el ejército. Tiene una estructura criminal que... No sé si saben, pero antes de las elecciones hubo grupos guerrilleros de Colombia, el ELN, que fueron a pueblitos fronterizos a amenazar, a amenazar a líderes de oposición. Entonces, esto, más que ser también un asunto interno de Venezuela, también se está sumando el crimen organizado. Entonces, hay que notarte que no hay muchas vías ahora mismo para resolver la situación, pero yo creo que hay que apostar a la comunidad internacional, Gian, porque ¿qué pasa? Que yo he visto una desbalanza en el apoyo que recibió Juan Guaidó. Así es. Cuando se le proclamó como presidente interino, exactamente. Corina, realmente, yo no siento que, bueno, en este caso Edmundo, a veces se nos olvida que el principal realmente es Edmundo. Es Edmundo, es el siento que Edmundo no ha sido respaldado por la comunidad internacional. Entonces, ahí hay que hacer presión a nuestros propios gobiernos para que ellos también intercedan por este proceso democrático. Al final, los tibios también se ven en las relaciones internacionales. Sí. Ahora, Paola, dime tú, ¿cómo tú crees que actualmente nosotros en nuestro rol de comunicadores, con mucha responsabilidad, ¿cómo crees tú que ahora Venezuela, de una forma u otra, en tema comunicacional, tiene que jugar un rol incluso con esa guerra que ya se está viendo con líderes internacionales de las telecomunicaciones? Sí, mira, el rol que se está viendo no es lo que se debería hacer, porque actualmente lo que se está viendo es un gobierno que está oprimiendo todos los medios independientes para que puedan demostrar lo que realmente está pasando en Venezuela. Las informaciones que realmente están saliendo a las calles, las informaciones que nosotros estamos viendo fuera de Venezuela, son informaciones llanas, informaciones que personas tienen el chance de poder mandar un mensaje y decir, mira, está pasando esto y esto y esto, lo estoy notando. Algunos videos que pueden grabar de manera, 100% escondidos y lo mandan y así más personas puedan ver lo que realmente está pasando. Están censurados. Pero están 100% censurados. Y es terrible porque situaciones como estas, aunque sean una dictadura, aunque sin importar qué está pasando, siempre, nunca debemos de oprimir a los medios
independientes y a cualquier medio de comunicación que quiera transmitir un mensaje, porque lamentablemente ahora las únicas personas que saben lo que realmente está pasando en Venezuela son los que están habitando Venezuela. Y es terrible, o sea, es terrible el simple hecho de saber todo esto, porque en Instagram podemos ver cómo las personas están compartiendo conversaciones, pero personas, o sea, no las personas que están dentro de Venezuela, sino alguien que tiene una breve información de lo que está pasando, lo divulgan a través de las redes sociales y venezolanos famosos con muchos seguidores hacen un tipo de difusión para que todo el mundo, exacto, una red de difusión para que todo el mundo pueda observar lo que realmente está pasando, pero no se está trabajando de la forma correcta y cómo se debería de trabajar toda la situación que está pasando en Venezuela, porque lamentablemente han sido oprimidos todos los medios independientes dentro de Venezuela. Para que ustedes sepan, no solamente a los medios, a la gente normal que está conduciendo en su carro, le toman su celular, le revisan las conversaciones, su Instagram, si tienen algún post en contra del gobierno. Incluso les estaba comentando a los chicos fuera de cámara que yo estoy en un grupo con líderes latinoamericanos y dentro de ese grupo hay varios venezolanos y tuvimos que cambiar la foto de perfil y el nombre, y le pusimos un nombre sumamente distorsionado, no tiene nada que ver con lo que hablamos, una foto de perfil colorida, una cosa así, para que cuando a ella, si la paraban en la calle, no le encontraran nada. Entonces, ahí ustedes tienen que entender que esto no es un cachú, como decimos en dominicano, esto no es un cachú. Realmente estamos enfrente de personas criminales que están dispuestas a hacer todos para mantenerse en el poder. Y es una situación muy difícil porque siempre hay que decirlo, la comunicación es parte fundamental de entender lo que está pasando a nivel mundial. Y por eso nosotros estamos aquí comunicando a las personas que lamentablemente tal vez no tengan una idea 100% de lo que está pasando dentro del mismo, pero nosotros tenemos la disponibilidad de poder acercarnos a las personas a través de los medios digitales y poderles platicar un poquito de la situación. Y es muy lamentable. Edificarlos. Exacto, edificarlos. Y es muy, muy lamentable cómo en Venezuela eso no está pasando. No y de verdad que es triste porque los medios siempre te van a ayudar a tal vez algún tipo de ayuda, porque hay situaciones muy graves que nosotros no lo sabemos, que están pasando en Venezuela y que las personas están sufriendo. Hay personas secuestradas, hay personas muertas y es terrible porque no sabemos cuántas personas han muerto. Mario, no sabemos quiénes son secuestrados. Mario, yo quisiera, usted que es el experto aquí, que siempre establece sus analogías en ese sentido, a nosotros nos gustaría saber, y con eso para concluir y respetar toda la audiencia que se ha mantenido hasta este momento escuchando todo lo que hemos estado hablando de manera muy, muy responsable. El like, suscripción, eso no pesa, eso es un clic y suscríbete. Mario, en temas de garantías de derecho, conclúyeme con eso. ¿Qué tanto se están violentando los derechos de las personas y exactamente qué tú crees, a tu juicio, concluye con eso también, que debería pasar para que esta situación interna venezolana pueda culminar? Bien, yo tengo una analogía muy personal, un pensamiento un poco filosófico llamado el darwinismo social, que es la supervivencia de los más fuertes y aptos. No me gusta esa analogía ahora mismo en estas circunstancias. No, déjame darle contexto. Porque si es así, yo creo que... Explícalo un poquito esa analogía. Pero en este caso, lo moralmente bien es lo que debe prevalecer. Así es. Claro. El darwinismo no lleva a eso. No, estoy diciendo que es lo que pienso, pero ahora mismo no se debe realizar. Ponte claro. No. Pero el punto principal es el siguiente. Los mismos venezolanos altos dirigentes deben hacer cumplir lo que mismo dice sus marcos normativos. En este caso, su misma constitución del 1999, si no mal me equivoco. Un Estado social y democrático de derecho. Artículo 2. Las garantías fundamentales deben estar prevalecidas. Protegidas de manera principal. ¿Cómo puede ser que los mismos venezolanos matan a otros venezolanos? Sí. ¿Cómo puede ser que el mismo venezolano, estando en su país, estando en sus esquinas, en sus calles, tenga miedo a salir a las calles? Sí. ¿Por qué? Porque una persona, estando en el poder, irrumpe de manera directa lo que es la buena convivencia social. Sí. Para mí, ¿qué se debe hacer en Venezuela? En primera instancia, la unión hace la fuerza. Todos los venezolanos deben unirse en una sola red para
expresar Sí. el descontento. No, y sabemos que lo están haciendo. Lo están y sabemos haciendo. que están dando Sigan el 100% porque lamentablemente lo están haciendo y lo que provocan es muerte. Entonces, esa es la parte de la fuerza de que nosotros tenemos nuestros derechos, de que nosotros podemos reclamar lo que nosotros sentimos, pero nadie merece morir por algo que realmente necesita, que es paz y seguridad. Y por eso, 100%, o sea, Pizca Política está con cada uno de ustedes, con cada venezolano, con la comunidad venezolana que se encuentra en Venezuela y también los que no se encuentran, que están, también o sea, sufren, exacto, claro. están muy afectados. La democracia debe ser prevalecida. Yo quiero distancia. concluir con 3 puntos. Ok. Concluir con estos 3 puntos y respetando cada uno de los comentarios que hemos dicho. Yo creo que estamos en una misma línea. Sí, estamos claro. one way, Probablemente como con dicen pensamientos- Y que sea pro Maduro que lo diga ahora. Sí, con pensamientos particulares, pero en una misma línea. Yo creo que lo primero que debe tenerse es la fe, la convicción de lo que no se 100%. ve. Claro, En un tema idealista, aunque a muchos no les gusta eso, pero yo trato de mantener esa simbiosis entre esa perspectiva realista e idealista. La realidad es que la única garantía de que algo pueda suceder, aparte del rol de los venezolanos, ustedes como ciudadanos, es que la comunidad internacional Apoyo. continúe ejerciendo una fuerza. 100%. No hay posibilidad de que un país que se vea reprimido y repudiado por la comunidad internacional tenga una garantía de crecimiento o de sostenibilidad en ese rol de gobierno que le toca jugar a todo gobernante. Los El- mexicanos, Así los es. colombianos, Mexicanos y también, colombianos, los brasileños brasileños. están llevando un rol tripartito que estamos observándolos. Estamos al pendiente. Entonces, al final, esas son de las cosas que queremos recalcar. Una segunda, señores, para la República Dominicana, esto es un espejo. Claro. 100%. Esto es un espejo porque todo gobierno democrático, todo Estado social y democrático de derecho enfrenta situaciones como esta. Sí. La realidad es que la democracia suelen ser efímeras porque se defienden No día, debe ser así. se defienden día y noche. Es la particularidad de la democracia. Ninguna democracia es estática. Se No. defiende todos los días con la labor y primero el pensamiento crítico y responsabilidad de los ciudadanos. Así es. Y yo creo que ya lo estamos viendo, señores. Exacto. A República Dominicana, como a muchos países latinoamericanos, le pueden llegar situaciones de Sí. crisis económicas, sea por roles internacionales, por conflictos internacionales o por situaciones internas, pero puede llegar. Eso no debe llevarnos, señores, a crear outsiders, como le llamamos, Sí. de que puedan posicionarse con lineamientos autoritarios, porque eso se huele y se ve a distancia. Entonces, yo creo que si hay algo que nosotros le podemos decir a los venezolanos y también a los dominicanos es que veamos esto como un ejemplo y también desde una forma u otra en nuestra disposición y lo que la tecnología nos ofrece, juguemos nuestro rol, en el caso de nosotros, de la comunicación, llevando el mensaje y que las personas entiendan y que aprendamos a cuidar, porque al final es una fraternidad y una hermandad latinoamericana. Con eso me quedo yo. Sí, Así, y- Francesca, una preguntita. Cuéntame. ¿Crees tú Ujú, que la publicación de las actas ujú. es el significado principal de buenaventuranza venezolana? Es decir, de las actas que realmente, para mí, de manera personal, es que el mundo tiene una mayoría significativa en las elecciones. ¿Tú quieres decir que sí, eso va a ser relevante? Así es. No va a ser relevante. Vamos a concluir con esto. La prioridad de la oposición venezolana ahora mismo no debe ser la publicación de las actas, Sí. porque ya ellos tienen la información. Entonces, debe ser... Transparentará el proceso, pero no es la garantía. de Exacto, todo. no es la y garantía. además las actas pueden ser manipuladas, entonces no nos Exacto. podemos llevar de cosas que Exacto. pueden ser manipuladas porque ya lo tienen hace un muy largo Definitivamente no es relevante este punto, Sí. porque ya ha pasado muchísimo tiempo, todavía no están públicas desde el Estado venezolano. Entonces, lo que hay La es que oposición la publicó en una página web, Sí. pero no son, obviamente, no son es oficiales. la oposición. Entonces, nada, señores, como que hay que quedarse con que la oposición tiene que organizar, tiempo. Ujú. Así es. porque los venezolanos están dispuestos a Sí. morir, o sea, literalmente a morir. Y lo Entonces, estamos viendo. exacto, entonces hay que... Señores, el organizarse. debate quisiéramos seguir una hora más, Sí, sí. pero yo creo que hemos sido precisos y puntuales. 100%. Entonces, repetimos, suscríbase, dé like, comente y diga qué le pareció y qué usted cree que para la próxima quizás debemos añadir. Así es. Con eso los dejamos. No se olviden suscribirse y Dar seguir like. comentando en nuestras redes, Ujú. porque esto fue todo de este segmento. Su programa favorito, Pizca. Política.